Inicio grabación de, del registro del estudio Génesis 22, titulado La prueba de fe de Abraham. Padre mío, te doy gracias, Señor, por este tiempo que me das de estudio, Señor. Te doy gracias, Señor, porque has puesto a disposición materiales que me ayudan a discernir tu palabra, Señor. Me ayudan a transmitir en estos estudios y guardarlos para un futuro, Señor, o para que alguna persona también le sea provecho. Te doy gracias, Padre mío, porque a lo largo de estos estudios me has ayudado a comprender muchas cosas. Me he sentido más cerca de ti. Me he sentido también probado, Señor. Pero en cada lección que tengo de estos estudios he aprendido muchas cosas buenas, Señor. Por favor, bendice los que en algún momento se topan con esos estudios y de alguna forma le sacan provecho para sus vidas, Señor. Por favor, que no nada más seamos oidores de tu palabra, sino seamos hacedores, y que nuestra fe con amor y obra, Señor, crezca cada día más. Gracias, Señor, te damos en el nombre poderoso de nuestro Señor Yeshua. Amén. Ok, voy a iniciar la grabación. Bueno, ya la grabación ya está, ¿verdad? Vamos a ver la prueba de fe de Abraham que contempla el capítulo 22 del versículo 1 al 9. Me voy a ayudar con la Biblia NTV y con la dramatización que hicieron nuestros amigos de lectura pública de la Biblia, el cual si en algún momento escuchan esto, pues le damos las gracias, unas gracias enormes por haber hecho ese trabajo tan maravilloso. Bueno, voy a escuchar. Capítulo 22. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, Lo llamó Dios. Sí, aquí estoy. toma a tu hijo, tu único hijo. Sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano. Ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro. Dijo Abraham a sus siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: ¿Padre? Sí, hijo mío. Tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada. Hijo mío. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Bueno, hasta ahí en esta parte nos quedamos. Vamos a continuar con el análisis
versículo por versículo de esta porción. Como escuchamos el primer versículo, tenemos esto. Tiempo después Dios probó la fe de Abraham y dijo: Abraham, Abraham. Lo llamó. Sí, respondió él: aquí estoy. El primer versículo de este libro nos invita o pone a la mesa una palabra que vamos a analizar dentro de la Biblia, y es la palabra probó. Esta palabra nos ayudará a entender por qué Dios prueba a Abraham y por qué Dios dice en la escritura que prueba la fe de Abraham en estos momentos y con su hijo, ¿verdad? Bueno, nos vamos a ayudar de la misma escritura con ayuda de varios versículos. En este caso, el primer versículo va a ser el de Santiago 1, 2, 4, para ver principalmente por qué Dios prueba los corazones y prueba la fe de cada una de las personas, y en este caso para entender por qué probó la fe de Abraham. ¿Ok? Dice Santiago 1, 2, 4. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe producirá paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Ok? Fíjense, este versículo lo primero que nos invita es a gozarnos. ¿Y por qué? ¿Por qué nos podemos gozar de las pruebas? Porque vamos a adquirir otra forma de ver esas pruebas. Porque aquí la misma escritura nos está hablando de que nosotros ya debemos de saber que cada prueba produce paciencia. Y que esa paciencia la debemos dejar correr en toda la prueba. Por eso nos dice: mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo largo de la prueba tengamos siempre paciencia. A lo largo de toda la prueba debemos adoptar esa actitud para que sea completa la obra de la prueba. Y luego nos dice: para que seáis perfectos y cabales. También nosotros ya debemos de entender con este versículo que no solamente produce paciencia la prueba, sino también nos hace hombres completos, o mujeres completas en su caso, ¿no? Por eso dice: sea perfectos y cabales. Yo me acuerdo que en algunos versículos se habla sobre la perfección del hombre, ¿no? Hablando específicamente de bueno, no hablando solamente específicamente del hombre, sino también de la mujer. Me refiero al ser humano, ¿no? Con esa expresión. Entonces, también nos ayuda a entender un poquito qué es lo que quiso decir la escritura sobre por medio del Espíritu Santo, que es un hombre perfecto, ¿no? Y para mí es ese hombre que resiste con fe las pruebas. Vamos a ver más adelante que al decir que produce paciencia, no solamente quiere decir que la prueba produzca paciencia. La palabra paciencia tiene otro significado dentro del original hebreo, o más bien aquí
está en el Nuevo Testamento y lo podemos encontrar en griego. Ajá. Entonces, en el original griego podemos ver que la palabra que se tradujo con paciencia no solamente quiere decir paciencia, ¿sale? Bueno, al final de este versículo dice sin que os falte cosa alguna. Eso nos habla de que si nosotros pasamos la prueba con fe, adquirimos paciencia, nos hacemos por consecuencia hombres más maduros, lo que conoce la Biblia, nos perfeccionamos, y somos más cabales ante Dios. Y en ende estamos haciendo una obra espiritual completa, ¿sale? No nos va a faltar nada. Bueno, vamos a continuar. Como les dije, la palabra paciencia está en el diccionario. Es una palabra griega que quiere decir hupomone, que viene de otra palabra. Ahorita vamos a ver este número que se llama el número Strong. Nos hace referencia a otra palabra, de origen de hupomone, que aquí la estoy poniendo, pero primero vamos a ver esto, que quiere decir o significa resistencia o aguante alegre o esperanzado. ¿Qué quiere decir esto? Pues es ese aguante que nosotros debemos de tener con esperanza y por eso dice la palabra, pues que nos podemos gozar, ¿no? También puede decirse que es constancia. Tiene algunas otras significados como constancia, paciencia, perseverancia, perseverar. Esta palabra, como nos dice el diccionario, viene de esta otra, que en griego se llama hupomeno. Perdón, es que yo la verdad es que soy muy tonto, tanto para leer en mi idioma, imagínense en otro. Estas raíces ya no las vamos a ver, pero es una palabra compuesta de dos palabras que forman el significado de quedarse abajo o detrás, ¿sale? Pero también tiene un significado explícito de pertenecer, quedarse. Figurativamente, eso es lo que nos importa, quiere decir resistir, que implícitamente puede ser soportar que una prueba, tener entereza, o también quiere decir perseverar. Tiene otros significados como padecer, perseverar, quedar, soportar, sostener, sufrido o sufrir. Pero si se dan cuenta, la palabra paciencia, o lo que se tradujo como paciencia, también tiene el significado de resistir o soportar, ¿sale? Es un significado que puede hacer más completo o más completa este entendimiento de este versículo que acabamos de ver. Si nosotros sustituimos la palabra paciencia por resistencia, fíjense lo que podemos leer. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce resistencia. Mas tengan la resistencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. A ver, permíteme tantito, porque ya la veo. Para meter a mis perritos porque están ladrando mucho. Bueno, la palabra paciencia posiblemente solo nos haga sentir dentro de su significado que esperemos con tranquilidad. Pero ya cuando ampliamos su significado y vemos que es una palabra que también quiere decir resistencia,
nos abre ese panorama de su significado y no solamente es esperar con tranquilidad, sino resistir. Nos habla, por ejemplo, nos hace pensar como si fuéramos eh, un escudo que recibe golpes, ¿no? Y nosotros estamos resistiendo. Estamos resistiendo a esos empujones o resistiendo a esos ataques, ¿no? Entonces, la prueba de fe que Dios hace en nosotros nos hace adquirir más resistencia. Cada vez que nosotros tengamos una prueba, también nos podemos gozar en saber que esas pruebas nos van a hacer más resistentes y más resistentes y más resistentes. Es por eso que cuando nosotros tenemos alguna dificultad en nuestra vida, algo que nos haga siempre caer, frecuentemente nos preguntamos, ¿por qué no resisto? ¿Por qué siempre caigo? ¿No? Y muchas veces es porque nosotros mismos, al no hacer el primer paso de resistir, pues no dejamos que Dios nos dote de más resistencia. Entonces, la invitación es, por ejemplo, resistir una vez. Y en la segunda prueba va a llegar una prueba al nivel de esa resistencia. Ahorita la vamos a ver. Porque nunca nos va a dar Dios una prueba que nosotros no podamos resistir. ¿Sale? Vamos a ver otro versículo. Ahora, también otro motivo para que Dios nos pruebe o pruebe nuestra fe, nos lo dice Deuteronomio 8:2. ¿Sale? Y vamos a leer qué dice. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Esta parte, pues, posiblemente, si estás estudiando Génesis y no has visto otros libros, bueno, es una parte a donde a su pueblo los lleva al desierto por 40 años. Y la misma escritura da el motivo por qué. Los afligía y los probaba porque necesitaba que expusieran lo que había en su corazón. No sé si se han dado cuenta ustedes, o cuando tienen alguna dificultad, hasta parece que sale otra persona de ustedes, ¿no? O hay una frase donde dice que es en la guerra donde realmente sabes cómo es la persona, ¿no? En las dificultades sabes realmente cómo es la persona. Entonces las pruebas siempre van a abrir nuestro corazón y van a sacar realmente nuestro carácter y van a sacar lo que nuestro corazón realmente está sintiendo. Entonces, no es que Dios quiera, en mi opinión, no es que Dios quiera saber, porque Él ya sabe realmente qué es lo que nuestro corazón siente, porque es el único que realmente conoce los corazones de todos. Pero nos lo revela muchas veces para nosotros, para que nos demos cuenta de cómo realmente está sintiendo nuestro corazón, qué es lo que realmente está haciéndonos actuar en las pruebas que no nos dejan simplemente superarlas. Entonces, es a donde nosotros adquirimos el beneficio del único poder que yo siempre digo que tenemos,
que es la decisión. Cuando nosotros reconocemos qué es lo que nos está afectando en nuestra vida por medio de una prueba y que Dios abre nuestros corazones, nos conocemos más. Y, y podemos discernir cuál es el error o cuál es el motivo por el cual estamos cayendo. Por ejemplo, imagínense un alcohólico. Sufre una prueba, lo llevan a los separos, ¿sale? Ya acabó su borrachera, está ahorita, digamos, aquí lo conocemos como cruda, o resaca, y él reflexiona sobre esto, ¿no? Y dice, ¿por qué estoy aquí? Y reconoce que su problema es la bebida. Ajá. Entonces ahí parece que tiene de dos sopas, ¿no? Y se abre digamos, la oportunidad de decidir. Y es a donde, por ejemplo, nos habla Proverbios 14:2, que hay caminos que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Estas son las dos opciones cuando conocemos nuestro corazón. Seguir seguir nosotros por el camino que ya nos llevó a la cárcel, en este caso en el ejemplo, o realmente darle la vuelta y resistir, como nos dice la palabra. El único poder que tenemos es decidir entre estos dos caminos. Pero digamos que es sentido común que va a pasar si nosotros elegimos ignorar la enseñanza de esa prueba, ¿verdad? Continuemos. El significado de prueba o de la palabra probar tiene otros sentidos también, ¿no? Aquí pongo un cuadrito donde tenemos el diccionario y dice que la palabra probó viene de la raíz primaria probar. Ajá. En el hebreo lo podemos pronunciar como nasa. Por implicación, también significa intentar. Intentar o adquiere otros significados como intentar, practicar, probar, hacer la prueba, tentar y tratar. ¿Por qué es importante saber que esta palabra también tiene el significado de tentar? Bueno, vamos a ver por qué. Porque en 1 Corintios 10:3 nos habla de la tentación. Y nos dice lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos ha dejado ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué? La salida, para que podáis soportar. Aquí nos habla de que cuando se nos presenta una tentación, siempre va a ser humana, siempre va a ser en los límites que nosotros podamos resistir. Por eso nos dice más de lo que dice, no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Pero, ¿qué pasa cuando se presenta una tentación? También se presenta una salida, como lo vimos en esta parte de Proverbios, ¿verdad? Es a donde nosotros tenemos que utilizar el único poder que tenemos, que es la decisión. Ir a la salida de ese problema o seguir en el problema o en la tentación, ¿no? Y aquí es bien explícito, es fácil de entender. ¿Por qué vamos a elegir la salida? Para poder soportar. Para poder soportar.
Entonces, básicamente, si nosotros elegimos la salida que Dios nos da para ya no tener esas tentaciones, pues cada vez que se presente esa misma tentación, pues nosotros vamos a tener fuerza, Dios nos va a dotar de esa resistencia. Cada vez esa resistencia va a ser más grande y cada vez la tentación va a ser más pequeña. No sé si ustedes se dan cuenta de la importancia de esto y la sabiduría que Dios nos está dando con estos versículos. Ahora, vamos a ponerle, en vez de tentación, vamos a ponerle la palabra prueba a este versículo. Y dice lo siguiente: no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. No hay ninguna prueba que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportar. ¿Cómo adquiere otro significado al cambiar los significados, a ampliar los significados de la palabra? No sé ustedes, pero a mí, por ejemplo, la palabra atenta, cuando yo la escucho, pues sí la veo un poco diferente a la palabra probar. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros sabemos que tiene esta palabra, que en el hebreo es nasa, adquirimos el conocimiento o la amplitud de la palabra que nos deja discernir un poco más. Ok. Vamos a ver. Aquí ya le cae. Ok, muy bien. Ok. Vamos a ver. Ya vimos que las pruebas nos dotan de resistencia y también de paciencia, ¿verdad? También vimos que la prueba también puede ser tentaciones, ¿verdad? O en otras palabras, la tentación es un tipo de prueba, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice Santiago 1:12 para ampliar este estudio sobre esta palabra. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Ok? Cada vez que nosotros, por fe, resistamos una tentación o una prueba, nosotros vamos a recibir algo. Y nosotros vamos a recibir la corona de vida. Porque estamos confirmando que estamos dentro de una vida espiritual, no una vida carnal. Porque lo que nos hizo soportar esa prueba es algo espiritual, no carnal. No es nuestra propia decisión. Más bien es nuestra propia decisión, pero soportada o vestida de fe. Es la fuerza de la fe la que nos hace decidir bien. Y para eso tenemos que tener comunión con Dios. Por eso a veces yo no entendía por qué teníamos que buscar a Dios de noche y de día. Simplemente porque es necesario, porque no podemos, nuestro diseño original no puede tomar buenas decisiones, no puede tener una vida, digámoslo así, sana, sin la presencia de Dios en nosotros. Cuando nosotros no tenemos la presencia de Dios o la fuerza de Dios en nosotros, porque volteamos a ver cosas de este mundo,
porque nos alejamos de Él, simplemente la vida nos absorbe, nos atrae y empezamos a hacer cosas de este mundo, ya no espiritual. Y es a donde tenemos consecuencias. Y nosotros mismos somos los provocadores de esas consecuencias porque elegimos no seguir a Dios, ¿verdad? Y ahora, el hecho de que nosotros tengamos fe, la verdadera fe de Dios, es porque nosotros de alguna forma hemos acrecentado también el amor a Dios. Y es por eso que Santiago 1:12 hasta el último nos dice, Dios ha prometido a los que le aman. Y vamos a ver, por eso puse en estos colores la palabra fe y la palabra aman, que básicamente es amor, en este color, porque vamos a ver la correlación que tienen estas dos palabras. Y vamos a ver el significado verdadero de fe y amor. Y posiblemente podamos entender y ampliar este significado. Bueno, no solo este significado, sino también el entendimiento de este estudio, ¿no? Bueno, continuamos. Seguimos en el versículo 1. Ahora vamos a ver qué nos dice Hebreos 11, 17, 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofreció a su hijo, a su unigénito, habiendo dicho, en Isaac te seré llamado descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Ok, déjame tomar tanta agua. En Hebreos 11, del 17 al 19, lo que nos explica o nos justifica por qué Abraham tenía esa fe para poder aceptar el sacrificio de su hijo. Y lo primero que nos dice es que cuando fue probado Abraham, ofreció a su unigénito. Sabemos que Abraham no solamente tiene Isaac como hijo, ¿verdad? Él también tiene Ismael, y en otros versículos también nos dice que tuvo más hijos con sus otras siervas. Pero aquí en la escritura, cuando se habla de unigénito, muchos piensan y pensamos, porque yo también lo pienso, es que se habla de que es el único hijo que está dentro de la promesa de Dios. En otras palabras, es el único hijo de la promesa. Por eso, en otros versículos hablan sobre el hijo de la libre y el hijo de la esclava, no refiriéndose despectivamente a esta Agar, sino el simbolismo espiritual que habla de la naturaleza de la carne y la naturaleza espiritual, ¿verdad? Ahora, Abraham tenía tres cosas presentes al decidir aceptar el sacrificio de su hijo Isaac. El primero es porque tenía en la mente la promesa de Dios. Él sabía que Dios cumple sus promesas. Y él sabía que Isaac iba a ser llamado descendencia. Aquí está. Isaac te será llamado descendencia. Ese es el primer motivo que nos da la misma Biblia de por qué Abraham aceptó. Porque él ya sabía que Dios le iba a cumplir. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo le va a cumplir si va a matarlo? Bueno, él tenía algo en su pensamiento, que es el segundo motivo por el cual aceptó. Y es que Dios es poderoso para levantar aún
de entre los muertos. Él sabía que Dios iba de alguna forma a levantar a este Isaac de su muerte. Uh-huh. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo si no tenía referencias? Pues sí tenía referencias. Y su referencia principal era su mujer, Sara. Y él mismo, posiblemente, ¿no? A la edad de ellos, si lo comparamos con la edad de nosotros, ya más o menos tenían ese tiempo de vida, un poquito más de 100 años. Se dice que ellos vivieron más de 100 años, 120 años por ahí. Fue su muerte de Sara y de Abraham. Nos podemos dar una idea más o menos de cómo eran los cuerpos de Abraham y de Sara, ¿no? Y la misma Biblia nos explica que Sara, su vientre ya no menstruaba. Uh-huh. Su cuerpo ya no menstruaba. ¿Y qué pasa con los hombres? Pues simplemente los hombres tampoco pues ya no tienen la misma capacidad para producir espermatozoides, ¿sale? O incluso para otras cosas, ¿va? Para muchas cosas más. Entonces, digamos que ya principalmente el vientre de Sara pues ya no tenía su función. Uh-huh. En otras palabras, y ojalá que no se escuchen o que no se pueda sacar de contexto eso, pues es que estaba muerto, ¿no? Ya estaba, digamos que ya su función no era la original, la de su vientre de Sara. Por lo tanto, Abraham tenía consciente esto, ¿no? Es como él dijera, bueno, Dios da la vida de algo que ya está muerto, de que ya no tiene su función. Y en esos vientres, y en ese vientre muerto, pues trajo vida a mi hijo, Isaac. Entonces él sabía que la muerte no tenía poder con Dios. Al contrario, Dios controlaba la muerte, ¿verdad? Ahora dice, en donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Él no solamente tenía presente lo que había visto con Sara y con la promesa, ¿no?, de que iban a ser su hijo Isaac, sino también de su vida. ¿Por qué? Porque simplemente él entendía las dos naturalezas del hombre, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. De alguna forma yo creo que también entendía que era nacer de nuevo, como lo explica nuestro Señor Yeshua en el Nuevo Testamento. Él sentía que había nacido de nuevo. Ajá. Y que tenía también en el pasado una naturaleza muerta. Uh-huh. Ok, vamos a continuar. Vamos a ver qué dice el comentario bíblico de la Biblia Diario Vivir sobre este versículo. 22:1 Dios probó a Abraham, no para hacerlo tropezar y caer, sino para incrementar la capacidad de Abraham de obedecer a Dios, y así desarrollar su carácter. De la misma manera que se utiliza el fuego para refinar el mineral y extraer metales preciosos, Dios nos refina por medio de circunstancias difíciles. Cuando somos probados podemos quejarnos, o podemos tratar de ver cómo es que Dios quiere forjar nuestro carácter. Ok. Es muy claro el comentario. Lo hizo para que madurara Abraham, para que desarrollara carácter. Esa es una parte muy importante. Cada vez que nosotros maduramos, desarrollamos también carácter. Ajá. Y el comentario habla sobre fuego, que más adelante vamos a ver que los holocaustos son con fuego.
Y el fuego es un símbolo que representa la purificación. Ujú. También a mí me gustaría agregar en este versículo la última parte que dice, sí, respondió él, aquí estoy. Muchas veces estos comentarios son estas partes se puedan decir que son sencillas, ¿no? Sin valor posiblemente, ¿no? Pero yo en mi corazón digo que es muy importante, ¿no? Porque cuando él pregunta por Abraham, simplemente Abraham le dice, aquí estoy. Es como confirmando que él estaba 100% apegado a su Dios. Uh-huh. Y él no tuvo que responder más que, aquí yo estoy. ¿Sale? Algo tan simple, pero que para mí adquiere mucho significado, ¿no? No como por ejemplo cuando llamaron a Adán y Eva en el jardín del Edén, ¿sí se acuerdan? También preguntó por ellos. ¿Y ellos qué hicieron? Para mí es una referencia clara. Ellos se escondieron. Y Abraham estaba en este momento con Dios. Tenía una fe renovada, una fe fortalecida. Uh-huh. ¿Y qué es lo que dice él? Aquí estoy. No se escondió como en algún momento se escondieron nuestros antepasados, Adán y Eva. Vamos a ver. Un comentario largo, pero creo que tiene mucho valor. El de Matthew Henry sobre la palabra prueba. Prueba. Fue diseñada para purificar el amor que tenía al hijo de su carne, de toda escoria de amor propio y egoísmo natural que aún podían adherirse, y para murió en amor a Dios, de quien lo había recibido, para que ya no amara a su hijo amado como a su carne y sangre, sino simple y únicamente como a un don de gracia, como perteneciente a su Dios, un tesoro que le fue entregado, el cual debería estar dispuesto a devolver a Dios en cualquier momento. Del mismo modo que había dejado país, parentela y la casa de su padre ante el llamado de Dios, 12:1, así era en su caminar con Dios, alegremente dispuesto a ofrecer aún a su único hijo, el objeto de todos sus anhelos, la esperanza de su vida, el gozo de su avanzada edad. Y aún más que esto, no solo poseía y amaba en Isaac la herencia de sus posesiones, 15:2, sino que todas las promesas de Dios descansaban en él, en Isaac le sería llamada su descendencia, 21:12. Con la demanda de que debería sacrificar a Dios el único hijo de su esposa Sara, en quien su simiente debía convertirse en multitud de naciones, 17, 4,6,16, la misma promesa divina parecía quedar cancelada, y el cumplimiento no solo de los deseos de su corazón, sino también de las repetidas promesas de su Dios, frustradas. Y por esta demanda, su fe sería perfeccionada en una confianza a Dios incondicional, en la firme certeza de que Dios podría incluso resucitarlo de la muerte. Pero esta prueba no solo era significativa para Abraham, por perfeccionarlo, a través de la conquista de la sangre y la carne, para ser el padre de los fieles, el progenitor de la Iglesia de Dios, Isaac también debía ser preparado y santificado por ella, para su vocación en conexión con la historia de la salvación. Al permitir que lo ataran y tendieran sobre el altar sin oponer resistencia, entregó su vida natural, para resucitar a una nueva vida por la gracia de Dios. En el altar fue santificado a Dios, dedicado como el primer comienzo de la Santa Iglesia de Dios, y de ese modo, menor que la dedicación del primogénito, que después fue impuesta en la ley, fue perfectamente cumplida en él, fd. Ok, ver el gran significado de este comentario. Permítame un segundo porque me está llegando una llamadita. Fíjense que este comentario me llena mucho de alegría porque nos revela una cosa que creo que es muy importante saber, ¿no? El hecho de que nosotros tengamos ya en mente que nada de este mundo es de nosotros es muy importante. Inclusive nuestros hijos
inclusive nuestras parejas. Si lo vemos a la manera en que todo eso son regalos de Dios, nosotros podemos ofrecerlos a su origen, porque Dios es el dueño de todo, incluso de ellos. Y nosotros adquirimos un regalo cada vez que tenemos un hijo, o con la pareja que Dios eligió para nosotros. Y es así que cuando Dios nos llama a entregárselos, tenemos que tener en mente otra cosa. Que así como Dios me ha demostrado cuánto me ama, y nosotros lo podemos ver en la transformación de nuestras vidas, cada vez que nosotros permitimos que Dios haga esa transformación, nos convencemos que también a lo que nosotros amamos va a hacerles lo mismo, va a transformarlos y los va a proteger. Por lo tanto, sabemos que el hecho de que Dios maneje nuestras vidas siempre va a ser para bien, siempre va a ser con el amor que Él nos muestra, no solamente en su escritura, sino en nuestra propia vida. Entonces, por ejemplo, en esta parte del comentario donde dice, un tesoro que fue entregado, el cual debería de estar dispuesto a devolver a Dios en cualquier momento. Los tesoros que Dios nos entrega, también tendríamos que estar dispuestos a entregarlos, ¿no? Y hay veces que nosotros hacemos tanta pertenencia a algo que amamos como un hijo, tanta pertenencia en un padre, por ejemplo, en una madre, que se nos olvida que todas esas cosas son tesoros que Dios nos dio, pero también que Dios nos puede quitar. Y el hecho de que nos lo quite no es que le vaya a hacer daño ese tesoro. Porque incluso decía Pablo que la muerte es ganancia. Simplemente nos quiere dar a entender que nosotros, nuestra naturaleza tendría que ser esa. Lo único que tendríamos que tener como pertenencia es a Dios. Y nuestra convicción es que Dios, en algún momento de una prueba, con algo que nosotros amamos, Él lo va a perfeccionar. Y cualquier que sea la circunstancia que vaya a ser con ese tesoro, con ese regalo que nos dio, pues va a ser para bien, no solo para mí, sino para el tesoro que nos regaló, que puede ser una pareja, un padre, un hermano, un hijo, ¿no? Bueno, continuamos. Vamos a ver, tenemos ya 48 minutos. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este versículo 1. Yo creo que es suficiente para reflexionar. Este es un estudio que va a ser un poco largo porque tiene muchas cosas que debemos de aprender. Hoy le dedicamos el tiempo al significado de la palabra prueba con ayuda del versículo 1 de este capítulo. Espero que sea de bendición para ustedes ya saber, junto conmigo, el significado real de prueba, ¿no? Y las consecuencias que trae, no solo al rechazar
al rechazarla o al caer a la prueba, a la tentación o a la prueba, ¿no? Sino también la consecuencia que hay si nosotros resistimos a esa prueba. Bueno, les agradezco mucho. Voy a terminar esta parte con una oración. Espero que me acompañen. Padre mío, te doy gracias, Señor, por este tiempo de estudio. Te doy gracias, Señor, por revelarnos en tu palabra tanta sabiduría, Señor. Gracias, Señor, porque nos has enseñado que las pruebas también pueden ser tentaciones y que la tentación es una prueba también, Señor. Nos has enseñado a cómo adquirir resistencia. Para adquirir resistencia, Señor, nosotros tenemos que simplemente resistir a una prueba, y cada vez que nosotros resistamos vamos a adquirir más fuerza, más resistencia. Por lo tanto, nuestra fe va a crecer, Señor. Y esa fe que nos va a dar la fuerza por medio de la ayuda de tu Espíritu Santo, nos va a convencer más de tu amor. Enséñanos, por favor, a despojarnos, Señor, de todo lo que está en este mundo, Señor. Así sean cosas como un padre, como una madre, como un hijo, Señor. Porque sabemos que son tuyos y tú cuidas tus cosas. Tú cuidas a los que te siguen, Señor. Enséñanos a confiar a todas las personas que amamos en ti, Señor. Porque estamos convencidos, Señor, porque tenemos la fe de que tú vas a tratarlos mucho mejor que nosotros, que tú vas a saber cómo limpiarlos y cómo hacer los galardones de todas tus promesas, Señor, y partícipes de todas tus promesas. Padre mío, tú sabes lo difícil que es para nosotros despojarnos de las cosas, Señor, porque les agarramos un aprecio, les tomamos un aprecio, Señor, y pensamos que es nuestro esfuerzo por las cuales las hemos obtenido. Y eso es un error, Padre mío. Porque si supiéramos realmente que son regalos tuyos, son tesoros tuyos, Señor, veríamos el mundo de otra manera, Señor. Te doy gracias, Señor, porque me has dado la fortuna, Señor, de discernir en estas cosas y también compartirlo. Te pido, Padre mío, que mejores un poquito mi forma de expresarme, para que no me detenga tanto. Todavía soy muy torpe, Señor, en hacer esos estudios con una fluidez que a mí que yo crea que pueda agradar no solamente a mí, sino a los que me están escuchando. Por favor, desarrolla en mí esa capacidad, Padre. Pongo todo mi desempeño en estos estudios, porque tú me das el tiempo, Señor, porque tú me has dado la fortuna de que me provees de todo, Señor, lo suficiente. Bendice a los hermanos que están escuchando de alguna forma estos videos, y que les ha traído también la misma alegría de escucharte, de estudiarte, Padre. Bendícelos en su vida, que haya una transformación real, que su poder de decisión realmente también esté fortalecido por ti, Señor. Gracias, Padre, te doy. En el nombre poderoso de nuestro Señor Yeshua. Amén. Bueno, cualquiera que esté escuchando estos audios, me alegra mucho que me hayas acompañado. Realmente estos audios los hago, sí, para compartirlos, pero el principal motivo es para yo tener un respaldo de mis estudios, para yo tener una memoria de ellos.
y que en algún momento también me sirvan como herramienta para yo poder compartir más y más la palabra. Me gusta pensar que en algún momento Dios va a poner a las personas para que también puedan aprender de su palabra. Me disculpo si me trabo, si no puedo leer muy bien. Espero que Dios me dé el don para que yo pueda ser un poquito mejor en este aspecto. Y por ahí me decía una amiga que yo me escuchaba mejor en velocidad 1.5 o en velocidad 2. Es que siento que a veces hablo como nuestro presidente actual, López Obrador, porque me pauso mucho, pero pues es que cuando estoy explicando algo, pues así fluyen mis palabras, ¿no? Pero si ustedes prueban la velocidad 1.1 o la velocidad 2 dentro de su YouTube, pues yo creo que igual y también les sirve como haya, ¿no? Bueno, Dios los bendiga, que me los proteja, también que sonríe en sus vidas, que sea compasivo con ustedes, Dios, que muestre su favor en todo momento y sobre todo que les dé mucha paz en sus vidas. Nos vemos.